a iniciar. Hoy vamos a revisar el tema 12, que es análisis de la información que tiene que ver con intrusiones. Y los objetivos que vamos a revisar son evaluar las alertas que nos son generadas por los dispositivos de detección de intrusiones. Vamos a revisar la estructura de las alertas y cómo se clasifican, qué tipos de alertas podemos encontrar. En el siguiente objetivo vamos a interpretar la información, vamos a revisar cómo interpretar la información para revisar el origen de una alerta, es decir, de dónde proviene la alerta, de qué dispositivo. Vamos a revisar qué herramientas de Security Onion se usan para investigar los eventos de seguridad. Y vamos a cerrar con aspectos forenses, revisar el papel del proceso forense, ¿no? del proceso forense digital. Entonces vamos a recordar algunos aspectos que vimos, algunos elementos que ya no van a ser nuevos, sino solamente vamos a recordar, completar, de acuerdo a la información que se da aquí respecto al análisis forense. De tal suerte que es posible que hoy abarquemos los dos primeros temas y el jueves revisemos el último tema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la evaluación de las alertas. Ok. Principalmente en qué nos estamos apoyando en Security Onion. Si recuerdan, en el tema anterior venía el laboratorio en el que se recomienda instalar un conjunto de herramientas que van a trabajar de manera coordinada, y una de ellas es el Security Onion como un sistema de monitoreo, ¿sí? Pues ojalá lo hayan podido instalar o que puedan instalarlo. En caso de que algunos no puedan instalarlo por alguna razón o se haga difícil el proceso, digamos, de consulta o de revisión, ya estoy checando otras herramientas que podríamos usar y veríamos el jueves cómo le vamos a hacer para quienes sí puedan, quienes hayan podido instalar o puedan instalar las herramientas que se mencionan en el tema 11, y qué vamos a hacer quienes no puedan instalar esa herramienta, sobre todo Security Onion, que es el sistema más pesado en cuestión a memoria, al uso de memoria. Bueno, entonces si revisamos de dónde pueden provenir las alertas, quién puede estar mandando alertas a Onion, a Security Onion. Si ven, hay esos orígenes no son más que herramientas que van a estar trabajando en conjunción con Onion, es decir, van a estar pasando la información de alertas. Y estas son las que están, las que vienen con el sistema, con las que trabaja Onion. Cambi, que provee una manera fácil de ver, es decir, una interfase visual para mostrar información de la capa 4. Es decir, los protocolos de los cuales se estaría captando información relativa a ciertas alertas de información que podría estar relacionada con incidentes de seguridad. ¿Qué otra herramienta esencial trabaja con Onion? Snort. Snort
Snort y Suricata son dos herramientas que tienen, digamos, como que la misma función, ¿sí? Se apoyan en firmas y reglas de distinto tipo para poder identificar diferentes tipos de incidentes que pudieran suceder, diferentes tipos de incidentes de seguridad o de ciberseguridad en especial, ¿no? Y luego BRO es otra herramienta que se apoya en políticas como lo hace un firewall, ¿sí? Solamente que aquí se apoya a través de pequeños scripts que van a determinar qué información que recogen, qué información recabar para que pueda registrarse y pueda determinarse, o cómo poder determinarse que se trata de, de un problema de ciberseguridad. Sí, entonces, son distintas maneras de ir tomando, digamos, decisiones para generar una alerta, ¿no? Decisiones para generar una alerta. Bien, si hablamos de Snort, si hablamos de Bro, si hablamos de CAPMI, son herramientas que trabajan a nivel de red, se recoge información de lo que sucede independientemente del equipo que está funcionando en la red. Ahora bien, otra herramienta esencial es OSEC. OSEC es una herramienta que trabaja a nivel de host, es decir, se instala en un equipo o por cada equipo que queremos vigilar, se instala esta herramienta para que se generen alertas de las aplicaciones que corren en ese equipo y poder revisar si hay algunos detalles que tengan que ver con ciberseguridad. Si checan algo esencial que verifica o que trata de detectar OSEC, es la detección de rootkits, que son una de las amenazas más riesgosas riesgosas que tienen una similitud tal vez en cuanto a alcance con otro tipo de malware que puede afectar a todo el sistema, a todo el equipo, a todo el sistema operativo, ¿no? En rootkit en especial, cuando ya ha tenido buen rato en un equipo, en un sistema, puede afectar a la totalidad del sistema operativo, y eso hace muy difícil su erradicación o su mitigación. ¿De acuerdo? Bueno, de Suricata pues les digo que trabaja de manera similar a Snort, ¿sí? Tal vez la forma en cómo determina o cómo concluye o cómo genera las alertas es lo que puede variar. Ok, entonces estas serían para enviar, digamos, alertas a Onion. Una vez que llegan a Onion, ¿qué tenemos? Otras herramientas que igual van a estar trabajando conjuntamente con Onion, es decir, son partes, son componentes, pero su función es el análisis, ¿sí? Ya toman esa información que se recogió a través de las herramientas mencionadas ahí atrás, o sea, por las herramientas de detección, chequen. Tenemos la herramienta de detección y después sobre ellas trabaja quién, Esguil, ELSA o Wireshark. Chequen que ya la vez pasada les comentaba de Wireshark como un analizador de paquetes, ¿sí? Entonces también lo puede usar Onion, o es un componente de análisis en Onion. ¿Qué otra herramienta es una herramienta específica de análisis? Es GIL, ¿sí?
Chequen también que una parte importante, Wireshark, me voy a saltar. Wireshark es una herramienta de análisis que nos provee la información de manera visual, como más fácil. SGIL dice que nos provee el análisis a través de una consola para que podamos revisar las alertas que provienen, pues obviamente, de una variedad de fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Las que acabamos de mencionar, ¿no? Las que provienen de CAMI, de SNOR, de BRO, de OSEC o de Sudicata. ¿Qué hace ELSA en particular? Ese que se encarga de revisar los orígenes de eventos de registro que provienen de sistemas de detección de intrusos, de sistemas de detección de intrusos a nivel de host o sistemas de detección de intrusos a nivel de red. Sí, es importante aquí que identifiquemos cuando el sistema como tal es IDS o podría ser también IPS, pero si lleva una H quiere decir que es de host, si lleva una N quiere decir que es un detector de intrusión a nivel de red, o sea, que trabaja con todos los equipos. Y también recoge o analiza, más que recoge, analiza los logs que provienen de firewalls, que provienen de syslog como clientes o de un servidor de syslog, es lo que puede traer, lo que puede mandar ya un servidor de syslog como tal, ¿sí? O de otras fuentes, las que se hayan establecido o incluido en la detección. ¿Ok? Bueno, ahora bien, en cuanto a la estructura de las alertas, de esos datos que van a estar llegando a Onion a través de las distintas herramientas que las originan. Chequen lo más importante, aspectos importantes que se retoman de aquí como información esencial que hay que tomar en cuenta. Si checamos, pues los puertos, perdón, las direcciones IP de origen y direcciones IP destino, y obviamente los puertos de origen y los puertos de destino. Y el protocolo relacionado con el evento. A esta estructura, esta información, si checan, se le conoce como registros o información de 5 registros, ¿no? Sí, de información de 5 registros o 5 tuplas. Ok, bueno, esto ya se mencionó. ¿De dónde pueden venir las alertas? Algo que no se... Aquí se agrega algo que no había mencionado. Dice, otro aspecto donde puede venir información de alertas de la administración de activos, de sistemas de detección de activos pasivos o de detección pasiva de activos, ¿no? ¿De qué más? Pues lo que haya registrado el BRO y que tenga que ver con transacciones de servicios de red, tales como DHCP, DNS, etcétera. Y lo que ya comentábamos, ¿no? De los mensajes de syslog, que pueden provenir de un cliente de syslog o de un servidor de syslog. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vemos ya la estructura de una alerta?
de una regla de alerta. Esta sería una regla de alerta en particular. Esta que vemos acá es una estructura que siguen las reglas de SNORT como una herramienta de detección de intrusos. SNORT trae un conjunto de reglas, digamos, reglas que ya fueron establecidas, y esas reglas además se pudieran en un momento dado modificar. Eso va a depender del análisis de información que se haya obtenido con las herramientas de análisis y de ver su grado de efectividad. Entonces, cuando una regla no da el resultado efectivo, lo vamos a checar cómo determinamos si una regla está dando un resultado efectivo o no es tan efectivo. Si revisan qué es lo que contiene, dice, ya comentamos acá, un encabezado de reglas contiene la acción, se refiere a qué hacer cuando un tráfico, un paquete, cumple con una regla de detección. Eso se refiere a la acción. Luego tenemos el protocolo, se refiere a qué protocolo, con qué protocolo está haciéndose el match o va a hacerse el match. En este caso, en este ejemplo, tenemos IP. Y la regla dice que se analice el origen de cualquier origen con cualquier destino. Y finalmente, la información de puertos, que también aquí, si lo leemos, acá este es el origen del direccionamiento IP, lo que sigue es direccionamiento IP origen, y este es lo que sigue es puerto origen. Entonces habla de cualquier dirección con cualquier puerto que lleve como destino cualquier dirección IP destino con cualquier puerto destino. Luego vienen, dice acá, las opciones de la regla, que incluye el mensaje de texto que identifica la alerta y también la información de la meta información acerca de la alerta. Es lo que tenemos acá entre paréntesis. Es el mensaje como que la acción, y acá está la parte que tiene que ver con la meta información que va a buscarse en el paquete que se está checando o que se está detectando para ver si coincide con esta alerta. Si coincide, pues obviamente esa alerta se va a disparar. Y eso, es decir, esa alerta, el hecho de que la alerta se dispare significa que se va a registrar en algún lado, ¿no? Ok. Luego vemos que esas reglas de las que hablamos de SNORT, ya se va a suceder con cualquier otra herramienta de detección, pues son establecidas, son creadas, más que establecidas, son creadas por diferentes organizaciones. Algunas de esas organizaciones son organizaciones que no es, que son organizaciones de la comunidad, digamos, abierta, es decir, no están cobrando nada por generar o crear esas reglas para detección de amenazas. Y hay algunas, obviamente, que tienen que ver con fuentes de compañías, y aquí nos ponen el ejemplo de Sourcefire y Cisco Talos. ¿De acuerdo? Entonces, también es importante, bueno, es importante mencionar que SNORT trabaja con dos tipos de reglas, o puede importar reglas que provienen de una comunidad abierta, pero también puede importar reglas de una comunidad o de una organización, digamos, comercial. Es decir, la ventaja obviamente es que cuando obtiene reglas de una entidad comercial, pues
son reglas más ya verificadas, ya comprobadas. Además son mucho más comparadas con las reglas que vienen de una comunidad. ¿De acuerdo? Y bueno, acá nos dicen que Puddlet Pork es un componente de Security Onion que puede descargar nuevas reglas de manera automática desde snort.org. Al decir que descargar nuevas reglas desde Snort, querrá decir particularmente que se refiere a las reglas que son de la comunidad de Snort. Y bueno, aquí viene un laboratorio. En este laboratorio, si checamos, a ver, bueno, aquí no nos dice exactamente qué. Ah, sí. Este laboratorio se puede hacer con CyberOps, según se ve aquí. Ahorita voy a ir ahorita revisamos. Una vez que terminemos, yo creo, revisamos qué tan completo es este laboratorio para que lo hagan o no lo hagan. Siempre es importante que lo hagan. ¿Por qué por qué hacer una evaluación de las alertas? ¿Quién nos va a ayudar? Pues Elsa, ¿no? Elsa ya va a recoger la información que proviene de las herramientas de detección. Pues, específicamente puede tomarlas aquí, ¿no? Según el ejemplo, directamente a través de Skill, porque checábamos que Skill trabaja con una consola, ¿no? Y ya obviamente el Pro y Warchart ya nos presentan la información ya más fácil de interpretar, digamos. ¿Qué es lo que tenemos que checar? ¿Por qué se tiene que hacer una evaluación de las alertas? ¿Por qué, si hablamos de los exploits que nos ayudan a explotar las vulnerabilidades, son pequeños códigos que van a tratar de evadir las medidas de protección, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando llegan alertas, esas alertas podrían estar dando información posiblemente falsa. Es decir, es una herramienta, pudiera ser que con las reglas que trae o las reglas que vienen, no estar, digamos, afinadas, y eso hace que una regla pueda modificarse. ¿Sí? Entonces, por eso está esta mención que se dice aquí, dice los exploits pueden evadir las medidas de protección. ¿Sí? Entonces, vamos a ver al ladito cómo se clasifican las alertas. Dice, las reglas de detección deberían ser más conservadoras, o sea, como que sean más estrictas, es lo que nos intentan decir. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué otra cosa es importante evaluar la información generada por las alertas o las alertas que se enviaron? Es necesario pues, contar con analistas experimentados, con buenas habilidades, para que puedan investigar a detalle las alertas y determinar si algo adicional sucedió. Es decir, por ejemplo, si hay un exploit por ahí colándose, o sea, tratando de evadir. Ajá. Y recordemos que los analistas de ciberseguridad que están en nivel 1 son los que, digamos, pasan la primera etapa de, digamos, el análisis básico, trabajan con las alertas y se apoyan pues en SGIL y en las herramientas que ya mencioné, que serían las que nos ayudan a visualizar la información de manera más fácil. Es decir, esas serían sus herramientas de un analista de nivel 1.
Ok, y aquí viene la parte de clasificación de las alertas respecto a cómo cómo podrían marcar una alerta que coincidió, con la que coincidió un paquete, digamos. Y tenemos 4 tipos, ¿sí? Y en de estos 4 tipos, obviamente, vamos a revisar que hay 2 que podría dar lugar a que se revisen. Dice, el primer tipo de resultado alerta podría ser un verdadero positivo, que significa que la alerta ha sido verificada para representar efectivamente un incidente de seguridad, ¿sí? Entonces a eso le conoce como verdadero positivo. El falso positivo igual es una alerta que no indica un incidente, es decir, esos dos como que son dos de las alertas como más propias de lo que pueden detectar. Pero bueno, aquí en el falso positivo podría colarse un exploit, por ejemplo, que evada la protección, ¿sí? Es decir, que la alerta podría indicar que no pasa nada, es decir, que lo que checó no coincide con un incidente de ciberseguridad, pero cuando se pasa a un análisis adicional podría resultar que siempre sí es, ¿sí? Por eso tendría que ver ya en un análisis posterior, se revisa se revisan los paquetes que podrían considerarse como sospechosos, a pesar de que ya un sistema de alertas me lo detectó como que no lo es, ¿sí? Entonces, en una investigación adicional podría determinarse que sí, y eso ¿a qué llevaría? Llevaría como conclusión a modificar la alerta que lo detectó como que no pasaba nada. ¿Qué otra cosa dice? Los verdaderos negativos se refiere a que cuando no hay un incidente. Eso es un verdadero negativo. Y un falso negativo es cuando esta parte en realidad se refiere a, dice, un falso negativo es cuando hay un incidente, es decir, hay más seguridad de que sí sea un incidente, pero que la alerta no lo detectó, es decir, no lo detectó, por eso está mandando un falso negativo, ¿sí? Entonces, como que estos dos, el falso positivo y el falso negativo, podrían requerir de un estudio adicional, es decir, una investigación adicional. ¿Ok? Bueno, los tipos de análisis. ¿Qué tipo de análisis pueden aplicarse al estar revisando los resultados de las alertas o las alertas? Pues hay 2 técnicas, dos maneras de hacer el análisis, un análisis determinístico o un análisis probabilístico, ¿sí? Entonces, el análisis determinístico es más enfocado, dice, a evaluar el riesgo basado en lo que se sabe acerca de una vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, en datos que ya se tienen establecidos, mientras que el análisis probabilístico se basa en estimar que algo puede tratarse de un exploit, por ejemplo, tomando en cuenta el comportamiento o la probabilidad de que eso sea de acuerdo a cierto comportamiento del tráfico, digamos. Sí, por eso es que cuando suceden esos tipos de resultados de alertas, eh, se tiene que pasar a un estudio adicional.
¿Ok? Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a revisar cómo está ese laboratorio que acabamos de ver. No sé, por mientras entro, no sé si alguien ya instaló el laboratorio de las tres herramientas o de los tres sistemas que venían en el capítulo 11. ¿Nadie? Bueno, creo que el silencio lo dice todo, ¿verdad? Ok, Oscar, gracias. Vamos a ver particular los laboratorios. El 12 es el de Snort. Checan, hay varios laboratorios. Aquí el que nos mostraron es el de Snort, las alertas de Snort y las reglas del firewall. Está interesante, vamos a ver qué tan completo está. Bueno, y por la forma como se ve aquí, pues es un laboratorio que se va a llevar a cabo, bueno, desde CyberOps primero, y pues haciendo uso de las herramientitas de Mininet, si es que algo similar a lo que dice acá. Lanza la máquina, se corren ciertos scripts, se corren los scripts. Se genera una topología con firewall, pues lo que es sí, ese Mininet. Si recuerdan, se hicieron una de las prácticas por ahí anteriores, donde se generaban los hosts y todo eso, gracias a Mininet, que es la herramienta que nos ayuda a crear hosts, bueno, crear una topología de red a fin de llevar a cabo algún laboratorio. Es algo similar que se hace aquí para facilitar el trabajo. Entonces, seguramente va a ser interesante que vamos a ver las preguntas. ¿Qué preguntas nos hacen? ¿Qué preguntas vienen acá? Aquí se habilita Snort. Se inicia Snort. Y vamos a ver qué se simula. Enseguida se simula un servidor. Entonces se habilita el servidor, se corre el servidor. Después se revisa el tráfico que está generándose o que sí, que se está generando. Básicamente en el servidor. Y luego en R1, que es un router, seguramente. ¿Qué es R1? Sí, R1 es el router. Los hosts y
Tenemos a los atacantes, bueno, un atacante, no muchos. Los usuarios. Aquí revisamos las alertas que generó Snort. Okay. Desde H5. Ok. Se tiene por ahí un SMS que es el Ninda, se trata de un spyware, es un virus. Ajá, es un malware, más que spyware, un malware que se obtiene para que se pueda revisar. Entonces se está tratando de generar una comunicación de tipos C2C, que sería C and command, ¿no? Control and command, ¿sí? Que es lo que usan los atacantes para poder comprometer a una máquina y poder llevar a cabo sus objetivos de dañar o afectar algún servicio, ¿no? O alterar alguna información. ¿De acuerdo? Entonces acá está generándose la información de alertas y respecto a esa información que se genera ya les piden que puedan contestar aquí las preguntas que vienen enseguida. Luego acá se está haciendo uso de Snort y acá enseguida en este otro host se hace uso de TCP/DOM, que creo lo vimos en el tema anterior, para hacer el análisis de tráfico, ¿no? Y aquí precisamente, aquí TCP/DOM se está usando, acuérdense que TCP/DOM es una herramienta de línea de comandos, entonces no nos muestra una interfaz visual y precisamente es aplicable aquí porque estamos simulando una red en la que todo pues es a base de comandos. Igual, acá nos reporta una serie de alertas y lo que sigue, acá básicamente es la descarga del archivo con que se va a trabajar y luego nos dice qué es lo que podría, cómo nos podría servir este archivo de captura de tráfico. Luego viene lo de iptables, que es un firewall de Linux, que también trabaja, se configura y se echa a andar a nivel de comandos, entonces no hay nada visual también, por eso que está usando esa herramienta para poder generar reglas de permiso o de negación de acceso. Y aquí se establecen las reglas. Aquí nos está mostrando algunas reglas de control. Y ya. Entonces está interesante la práctica. Yo les pido que si pueden la lleven a cabo. No les va a consumir recursos porque es el uso simplemente de la máquina de CyberOps. No usa más que CyberOps y Mininet corriendo dentro, ¿no?
No recuerdo cuál es la que... Y te voy a aprovechar para revisar cuál es la que van a entregar también de este capítulo o de este tema, que seguramente va a ser la que tiene que ver con Onion. Entonces, una vez la voy a revisar antes de continuar. La 12 es la 12412. Entonces debe ser, no dice aquí, debe ser, ahorita regreso para revisar de qué trata esa práctica que van a entregar. Pero sí les recomiendo que hagan esa que acabamos de revisar. Ok, vamos a continuar entonces con el tema 2, el segundo tema, que es trabajar con la información de red, la información de seguridad a nivel de red. Sí, y que vemos aquí la interfase de ELSA. Ajá. No podemos ver, esta obviamente es importante si el jueves puedo mostrarlo, bueno, también ustedes, voy a ver si puedo mostrarles, bueno, la interfase de Onion en particular y los componentes y revisar cómo interactúan, si puede leerme una información que tengo por ahí, lo veríamos desde Onion. Si no, también ya estoy contemplando otras herramientas que podrían usarse en su lugar para hacer una revisión de alertas, o sea, las alertas o tráfico que podríamos analizar, ya tengo por ahí una información que podría ayudarnos a tener una idea más completa de cómo se lleva a cabo el análisis o cómo podemos identificar las alertas que podrían estar relacionadas con incidentes, ¿no? Y cómo no las detecta la herramienta que estemos usando, obviamente. Ok, por mientras, pues checamos en este caso cómo nos muestra la información ELSA de esta manera. Pues, si revisamos información importante con lo que comparado con lo que hemos visto en términos de registros de eventos, pues aquí chequen que una parte importante pues es la fecha y la hora. Acá está la fecha y la hora. En este caso, aquí me está diciendo de dónde proviene esa información que está mostrando. Esa es una Bro Connection, así lo mandó Bro como herramienta de detección. Pero hasta aquí en este caso todas son de Bro, como alcanzo a ver. Ajá, que es la parte importante de ELSA, dice que es capaz de normalizar las entradas, es decir, ponerlas en un formato homogéneo. Recuerden que como está recogiendo alertas de distinto origen, puede ser que el formato no sea el mismo. Entonces, ¿de qué se encarga ELSA? De darle un formato homogéneo. Por eso es que cierta información que no se considera relevante en el registro original, digamos, pues se obvia y solamente se pone la información que nos puede proporcionar datos que andamos buscando. La parte importante que tiene que ver con identificar si se trata de un incidente o no. ¿De acuerdo? Ajá, entonces dice esa, pues aparte de Brock, que también nos dice que también recibe logs de DNG, que es otra herramienta aquí seguramente que dice que sí, que guarda registros de base de datos MySQL. No es, son registros que provienen de MySQL, pero que los está detectando directamente este es un servidor de syslog, entonces, porque viene aquí syslog, dice. Recibe logs a través de syslog y que provienen de base de datos y también de índices usando Sphinx Search, que sería otra herramienta, ¿no? Otra herramienta de detección. Ok. Ajá. Dice, aquí viene la parte que les comentaba. Dice, una plataforma de información común.
¿qué hace? Reducción de datos, es decir, solamente transformar esos registros que provienen de distintas fuentes y dejarlos en un formato homogéneo para también no tener muchísima información, ¿sí? Sino tener solamente la información más relevante de cada origen, ¿sí? Obviamente sin que se pierda el significado de esa información. Por eso es que se recaba la información que puede proporcionarnos algo valioso acerca de lo que queremos, en este caso de identificación de incidentes. Sí, aquí por eso nos señalan información más relevante. Ajá. Y entonces el resultado de esa información relevante, pues eso es el formato homogéneo. ¿Qué tiene que ver con formato homogéneo? Pues la normalización de la información, algo parecido a lo que se hace en base de datos. Ustedes, cuando vieron base de datos, vieron el proceso de normalización de una base de datos. Entonces, algo parecido acá se lleva a cabo. ¿Para qué? Para que, como vienen de distintas fuentes, decía, se van a determinar qué campos son los relevantes para que, siguiendo esos campos, se estructure la información que llega de cada uno de cada una de las fuentes y de las herramientas que están detectando eventos de seguridad o posibles incidentes. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hace ELSA? Pues puede llevar a cabo respaldos de esa información que ya se estuvo analizando. Entonces se puede configurarse para que la información se mantenga por un tiempo determinado. Por default, 90 días. En el caso de ELSA. En el caso de SGIL dice que puede mantener la información por 30 días y después, pues obviamente, se tendría que respaldar para no tener ahí información por mucho tiempo. Información de incidentes. Y viene otro laboratorio. Si checamos, este laboratorio en específico tiene que ver con generar esos registros, así compartir esos datos, pasarlos a un formato único, ¿no? Ok, ahorita revisamos. Ok, el proceso que se sigue en Security Onion, dice, en primer lugar que un analista va a visitar, digamos, para el proceso de monitoreo, es verificar las alertas en SGIL, y esta sería la interfase de SGIL. ¿Qué hace SGIL? Correlaciona. ¿Qué significa correlacionar? Que va a tratar de checar qué alertas provienen de distinta fuente y que tengan un significado similar, es decir, nos puedan ayudar a concluir con que, sí, es muy posible que se trate de un incidente de seguridad, porque ya de dos herramientas estoy viendo la misma alerta, ¿de acuerdo? Por eso el SGIL correlaciona alertas similares en una simple línea y provee una manera de ver eventos correlacionados representados por esa línea. ¿Qué puedo hacer con SGIL? Pues llevar a cabo consultas. Para ello, SGIL trae un constructor de consultas para facilitar la construcción de estas. Sí, y lo único que se pide del analista es que conozca los nombres y obviamente su significado, sepa qué cosa contiene ahí
para que se pueda, para que la consulta que se lleve a cabo, pues, pueda recabar lo que uno quiere, porque de otra manera, pues, podríamos simplemente lanzar una consulta con cualquier combinación de campos, tal vez, y no obtener un resultado que valga la pena. Entonces es importante que el analista sepa qué está haciendo en primer lugar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo funge también SGIL? Como un pivote, es decir, que a partir de la información que obtiene, de ahí se apoye Elsa o Wireshark. Bueno, también aquí nos menciona Bro, pero más importante sería Elsa o Wireshark para hacer un análisis más detallado. Ok. ¿Qué se puede hacer con solamente, dice, con SGIL? Lo que mencionábamos acá, las alertas que han sido encontradas para hacer falsos positivos o eventos que tienen que ser escalados o eventos que pueden ser clasificados. Acuérdense, cuando hablamos de escalación quiere decir que son eventos de los cuales no hay seguridad como para determinar que se trata de un incidente. Y entonces esa parte se pasa al siguiente analista, al analista del nivel 2 para que profundice en la investigación, ¿sí? Es decir, ahí podría suceder que tal vez una alerta se tenga que, una regla más que una alerta, una regla se tenga que afinar, ¿sí? A fin de que sea más precisa en la detección. Ok. ¿Qué dice de Elsa también? Que viene preparada para trabajar con grandes cantidades de logs, ¿de acuerdo? Y que dice, la manera más fácil de ver la información en Elsa es eh, lo que tiene que ver con las consultas interconstruidas o que se pueden construir desde ahí mismo, de manera que aparezcan a la izquierda, en una ventana a la izquierda y se puedan llevar a cabo ajustes que tengan que ver con fechas, ¿sí? ¿Por qué fechas? Porque acuérdense que las fechas y las horas son un elemento esencial para, no solamente para eventos de seguridad, sino para cualquier tipo de evento que nos trate de decir que algo está pasando. Entonces, si se ignora eso, si se ignora esa información, pues podemos obtener algo que no tenga significado o no tenga el mismo significado a que si yo incluyo la fecha y incluyo la hora. Y bueno, aquí básicamente nos muestra las maneras en cómo se estructura una consulta, no sé, obviamente no se alcanza a ver, pero esta ventanita es para eso, para establecer la consulta y correrla, que tiene un submit del query, ¿sí? Entonces el resultado de ese submit del query pues, va a ser el poder obtener solamente los registros que cumplen con lo que se estableció en la consulta, con los campos, con las condiciones que se hayan establecido. Bien. ¿Qué más se puede hacer? Se puede ser más preciso en términos de investigar más a fondo, investigar archivos, investigar procesos, investigar información adicional en la red, investigar
en accesos de entrada y salida, investigar en dispositivos. ¿Qué es lo que se va a tratar de buscar? Pues malware que pueda afectar el kernel del sistema operativo, que pueda afectar llamadas del sistema, que pueda tener que ver con exploits que no fueron identificados. Entonces, si hablamos a nivel de host, pues las reglas que me mande OSEC tendrían una importancia relevante, porque recuerden que OSEC va a trabajar a nivel de host. Ok. Entonces, todo esto que viene acá dice detalles de investigación de archivos, es cuando queremos, es decir, cuando algo se escaló, el analista de nivel 1 no pudo determinar inmediatamente si se trataba de un incidente, pero tiene la sospecha de que probablemente eh, tenga que ver con un incidente, es decir, con algún tipo de malware, algún tipo de exploit, etcétera. Entonces, pues se escalan esa información dudosa, y si revisamos aquí, pues ya se incluye el hecho de poder hacer análisis más profundos con tipos de formatos de archivos, con el análisis de los hash, con los valores, ¿sí? Entonces puede hacerse uso de distintas herramientas que van a complementar la investigación, por eso se llama investigación de detalles de archivos. Y bueno, viene el siguiente laboratorio, también con CyberOps. Y luego otro, también con Cyber. Y bueno, esto es de lo que estamos de lo que de lo que puede mostrarnos aquí específicamente. Estamos viendo algo que puede darnos Talos. Acuérdense que Talos es una herramienta de Cisco. Ok. Finalmente, cómo administrar el trabajo, el flujo de trabajo con el que se esté trabajando. Desde el monitoreo de seguridad, para que pueda administrarse bien, requiere de mejorar la eficiencia del equipo de ciberseguridad que esté a cargo, de incrementar lo que lleva a cabo la actividad del staff, del personal que está apoyando, de asegurar que todo lo que tenga que ver con alertas potenciales, es decir, las que ya están definidas, identificadas como tales, se puedan tratar correctamente, es decir, que si vuelven a suceder, ya que sea un proceso automático, ¿sí? Es decir, se puedan detener de manera automática. Y obviamente otra cosa esencial es que todo aquello que se vaya encontrando se vaya documentando, se documenta lo que pasó, cómo se trató, lo que no se pudo detectar, a quién se escaló, cuál fue el resultado de esa escalación. Ok, y por eso acá también dice, SGIL provee una administración básica de este tipo de trabajos, pero no es conveniente para operaciones con mucha información, de manera que se recomienda otros sistemas que puedan trabajar más eficientemente.
Ok, dice la búsqueda de incidentes complejos complejos de seguridad eh, podrían evadir otras herramientas. O buscar qué incidentes complejos podrían evadir otras herramientas, no solamente estas, sino otras más, para estar preparados. Sí, ¿qué nos dice de ELSA? Dice, ELSA puede configurarse como una regla de alertas y correrse de manera regular, y puede crearse, inclusive, dice, las alertas se pueden crear con un lenguaje de script, ejemplo, con Python. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a revisar al menos uno de los otros dos laboratorios, simplemente revisar qué tan completos son, qué tanta información podemos aprender de ahí. Ahí está. El 12 vimos el de Snort. Bueno, esto básicamente es el de generar un formato, de generar la información de alertas en un formato único, decíamos, formato universal. Vamos a ver que nos proporcionan timestamps de un archivo de log del sistema operativo y la información de fecha y hora de un archivo de log de Apache y un archivo de logs de Security Onion. Ok. Entonces, ¿qué básicamente nos están explicando allí? Lo que es fácilmente interpretable por el usuario y lo equivalente en otro formato, ¿no? En un formato general, en este caso hablando de Linux. Ok, entonces pasa a ser un laboratorio conveniente de llevar a cabo porque de esta manera entendemos cómo creamos un archivo de logs único para poderlo usar en una herramienta que se basa en un solo formato, ¿no? Y que puede este, recoger información de diferentes fuentes. Entonces, para tener una idea, y aquí nos ponen el ejemplo de un archivo que viene en un formato determinado y cómo a partir de esos registros se propone hacerle ajustes. Y es lo que les piden hacer aquí. Aquí les indican cómo llevar a cabo ese ajuste haciendo uso de esta herramienta. AWK es una herramienta de Linux. Entonces, para que tengamos idea de cómo generar información con un formato determinado. Está interesante porque ya aquí ya les
Piden que entren a Onion. Y aquí vienen varios logs. Varios tipos de logs. Así está interesante esta práctica. Entonces, si checan ya, aquí ya en esta práctica ya se usa Onion. Onion nada más. Y bueno, y CyberOps, entonces son dos máquinas virtuales. Entonces, si pueden hacerlo, yo les recomendaría que lo hicieran. Vamos a ver otro. A ver este otro. Y voy a revisar también el que el que van a entregar para ver si ese hace uso de las 4 herramientas, de las 4 máquinas virtuales. Vamos a ver este. Este es un archivo un archivo de captura que ya está preparado también. Ajá, de análisis de un archivo de logs precapturado. Archivo de logs y de capturas de tráfico son dos. Y aquí nada más es CyberOps, entonces está más tranquilo este laboratorio. Si checan, básicamente se hace uso de Wireshark. Seguimos con Wireshark. Seguimos con Wireshark, sigue con Wireshark. Y se cierra con Wireshark. Vamos a ver el otro. Voy a ver de una vez el 1.2, el que van a entregar, cómo viene. Espero que traiga todo lo que... Sí, sí, aquí está ya, de hecho acá está. Entonces estuvo bien que yo creo que sí lo revisé primero, que no me acordaba. Entonces, esto sería para quienes no tengan problemas en instalar las 3 o 4 herramientas. Y checamos, tenemos a CyberOps, tenemos a Security Onion, tenemos a Metasploit. O sea, que son las 4. CyberOps, que la tienen, es Metasploit, que es otra máquina virtual que viene en el tema 11, Security Onion, que también viene en el tema 11, y Kali, que también viene en el tema 11. Ajá, entonces son las 4 herramientas que nos van a ayudar a comprender mejor los temas de este capítulo. Vamos a ver qué tanto van a hacer. Checamos la hora. Hacemos un Nmap. Hacemos un... ¿Qué hace acá? Este es un archivo de texto, que lo que tiene es información de las vulnerabilidades, bueno, de qué es vulnerable FTP, ¿no? FTP. FTP, sí, FTP. Y lo que tiene que ver con el exploit, es decir, para que puedan revisar cómo funciona un exploit para romper una vulnerabilidad. Aquí viene el proceso, entonces. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se los dejé para entregar, porque van a revisar pues, cómo es el proceso de explotar una vulnerabilidad. Entonces, está muy bien para que lo puedan explicar, lo puedan entender y explicar.
¿Sale? Vamos a ver, siguiente. Infiltración, van a hacer uso de John the Ripper como una herramienta para romper contraseñas. Ok. Van a robar un archivo confidencial, cifrar información, revisar los logs, revisar las alertas que nos dan SGIL ya. Desde Onion, acá está, accedemos a Security Onion y específicamente vamos a arrancar SGIL y vamos a revisar las alertas. Y vamos a checar qué pasó durante el ataque. Y luego de SGIL nos vamos a Wireshark para hacer un análisis más detallado. Aquí estamos detallando y hay que checar qué es lo que se puede observar con Wireshark. Luego trabajando con el SiteGround, igual algo similar. Aplicamos consultas y regresamos a SGIL. Vemos la información que se extrajo, que se robó. Ok, entonces está muy completo este laboratorio. Está perfecto. ¿Preguntas hasta aquí?